empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, trastornos mentales y del comportamiento en el entorno laboral. Invitamos a nuestra experta, la doctora Dayana Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación de hoy. Bueno, hoy nos toca trabajar un tema que es bastante, ¿cómo decirlo? Como a veces delicado por el tema de hablar de trastornos en salud mental, psicopatología, pero que para efectos de nuestra gestión dentro de la prevención y del cuidado de la salud en el trabajo, pues es sin duda clave porque de la estabilidad y de la salud mental, pues se deriva también el resto de estados, la salud física, la productividad, el buen relacionamiento con compañeros. Entonces, cuando hablamos de trastornos en salud mental, trastornos mentales o del comportamiento, tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros hacemos prevención y nos enfocamos en esa parte únicamente de la salud como tal, que decimos nosotros no hablamos de pacientes en el entorno laboral porque los pacientes de alguna manera pues ya se enfermaron y nuestro objetivo es prevenir, ¿no? Entonces hablamos más bien pues del trabajador sano que tenemos que cuidar. Entonces, a pesar de ese concepto, también tenemos que cuidar la salud de esas personas que o bien ya tienen patologías o que pueden llegar a desarrollar patologías en el trabajo y que ya tienen síntomas. Entonces, nuestro trabajo aquí, aunque prioritariamente debe ser preventivo, no podemos dejar de lado de las personas que ya cuentan con un diagnóstico, porque igual esas personas pueden tener síntomas agravados, las condiciones del entorno, de su puesto de trabajo y de su entorno laboral, también tienen que ir enfocadas a preservar sus condiciones de salud. Entonces, por eso, pues tenemos que hablar de este tema en el entorno laboral. ¿Listo? Más allá únicamente de que se trate, pues, de calificación de origen y eso. Bueno. Entonces, nos encontramos en nuestro tema número 17, sesión 18. Listo, entonces vamos a ver cuáles son nuestros objetivos de hoy. El primero es comprender la interrelación que se genera entre los trastornos mentales y del comportamiento y el trabajo. Tenemos que ver cómo uno juega participación en el otro, pero también cómo se puede volver el trabajo en sí, pues un factor protector para las personas que tienen ya psicopatología. Y vamos entonces para eso, pues a tener 3 momentos con 3 objetivos. El primero es comprender el concepto
como tal de trastorno mental. ¿Qué significa? Hay pues varios significados. De hecho, les adelanto que no tenemos como tal una precisión muy específica de lo que significa trastorno mental. Hay varios conceptos que se manejan. Hoy les traje pues dos de ellos para que los revisemos. El objetivo específico 2 para el momento 2 ya es revisar cómo está el estado actual de la salud mental en Colombia, gracias a unas cifras que nos provee el DANE. Y en el objetivo 3, momento 3, pues relacionamos todo esto que aprendimos, pero ya en el entorno laboral y cómo lo podemos manejar y prevenir. Vamos a tocar la tabla de enfermedades, pero muy a grandes rasgos. Ya si ustedes quieren profundizar, los invitamos a consultar igualmente Posipedia, porque allí tenemos de un webinar anterior donde abordamos cada uno de los trastornos que están allí reflejados en la tabla de enfermedades, con su sintomatología, con sus actividades de prevención y demás, que es muy útil pues para abordar este tema. Sin embargo, hoy voy igual a recordarlos para que pues los tengamos presente y ver cuáles son de origen laboral y cuáles no. ¿Listo? Pero nos vamos a enfocar más en general en el trastorno mental y la relación que tienen estos con el trabajo. Vamos a arrancar entonces con el sondeo. Entonces, Lina, porfa, ¿nos ayudas para ver cómo estamos hoy? Claro que sí, doctora. Bueno, vamos a realizar el sondeo, como ya lo dijo la doc. Recuerden, como siempre, que sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es un trastorno mental? A. Desequilibrio psicológico en conducta y pensamiento. B. Rasgos de personalidad de una persona disfuncional. O C. Estados emocionales alterados. Seleccionen la respuesta correcta, por favor, desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Bueno, el 68% dijo desequilibrio psicológico en conducta y pensamiento, un 4% dijo rasgos de personalidad de una persona disfuncional y un 28% estados emocionales alterados. Bien, vamos con la segunda pregunta. Un trastorno mental sin tratamiento evita que se logre A. Mantener relaciones personales y sociales. B. Desempeñarse en el trabajo. C. Adquirir una vida funcional o de todas las anteriores. Nuevamente, seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. De igual manera, recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora Dayana nos va a brindar las respuestas correctas. Bueno, acá el 1% dijo mantener relaciones personales y sociales, 1% desempeñarse en el trabajo, 3% adquirir una vida funcional y el 94% dijo todos los anteriores. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta. El entorno laboral debe promover A. Condiciones psicosociales saludables. B. Vigilancia sintomatología psicológica para colaboradores. C. Actividades de promoción y prevención de la salud mental. O D. A y C son correctas. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor, nuevamente.
Bueno, el 3% dijo condiciones psicosociales saludables, 2% vigilancia sintomatología psicológica para colaboradores, 7% actividades de promoción y prevención de la salud mental y un 88% nos dijo que A y C son correctas. Listo, Doc, te dejo con los asistentes para que demos inicio, por favor. Listo. Bueno, muy bien, vamos a ver entonces al final ya cómo nos va con ese tema. Bueno, entonces, como siempre, para que reflexionemos. El trabajo no debiese ser sinónimo de esclavitud, malestar, condena, sino ser un espacio de satisfacción, de desarrollo de las capacidades humanas y de contribución al progreso de las sociedades. Por lo tanto, el trabajo es y puede ser un espacio para adquirir bienestar personal, colectivo y social. Entonces, no se justifica por ningún medio que el trabajo se convierta en una fuente de enfermedad, de malestar. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad grande en este tema. Cuidar los síntomas de salud mental, cuidar las condiciones psicosociales para que esos síntomas no aparezcan o si aparecen, pues logren disminuirse pronto. Es nuestra responsabilidad porque al final el trabajo es algo o debe ser algo positivo, no una carga. Cuando el trabajo se convierte en una carga, aparecen los trastornos, pero sobre todo aparece un tema y es que nos volvemos completamente neuróticos en términos de sociedad. Entonces comenzamos a tener neurosis que van encadenadas a pensamientos tipo es domingo y entonces colectivamente aparece una depresión al final del domingo porque ya llega el lunes. Entonces son sensaciones que no deberían aparecer, que aparecen más de lo normal, de lo esperado pues para el bienestar. Entonces nuestra labor aquí es hagamos de esto un mejor entorno laboral para que haya más salud mental. Esto tiene que ir acompañado de las áreas de bienestar, tiene que ir acompañado de todas las personas que ponen un granito de arena en el entorno laboral para que haya bienestar. No puede ser solamente seguridad y salud o la persona que está con riesgo psicosocial, no puede quedar únicamente en capacitaciones. Tenemos que hacer cambios dentro de la organización, tenemos que tomar decisiones y emitir prácticas que ayuden a generar salud mental y bienestar. Tenemos que darnos la oportunidad de explorar teletrabajo, de explorar temas de desconexión laboral o desconexión digital, horarios flexibles. Tenemos que buscar todas esas, digamos, como condiciones que aparentemente son especiales, que algunas organizaciones las tienen y entonces decimos, qué rico sería trabajar en esa empresa porque en esa empresa cuidan a sus empleados y porque son responsables en términos de ese equilibrio psicosocial que debe haber. Eso no debería ser la excepción, sino eso debería ser lo que toda empresa debe garantizar como mínimo, por bajito, porque en esas cosas es que se encuentra la salud mental. Nada sirve yo decirle a los trabajadores, miren, hagan pausas activas, tengan en cuenta los seguimientos periódicos de su salud, asistan al médico, lleven a cabo sus tratamientos, hablen, dialoguen para que logren comunicarse asertivamente. Si no los estoy llevando por el camino ya de condiciones laborales de bienestar. Si solo se los digo y no les estoy dando la manera de lograrlo, pues no lo van a poder aplicar. Entonces ahí es donde pues empezamos a tener ya problemas y dificultades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito cómo estamos luego ya de todo lo que ha pasado un poco. Claro que estas cifras van hasta agosto del 2020, posiblemente ya tengamos resultados nuevos próximamente, pero pues por ahora nos sirven como para ver cómo esto ha afectado y ha llegado a la población. Entonces nos dice el Dani, la pregunta que se le hizo a las personas fue, durante los últimos 7 días usted ha sentido, y tenía múltiples respuestas, preocupación o nerviosismo, cansancio, irritabilidad, soledad, tristeza, dolores de cabeza o estomacales, dificultades para dormir, los latidos de su corazón a pesar de sentir no haber realizado ningún esfuerzo físico, pues están incrementados, le fue imposible sentir sentimientos positivos o ninguna de las anteriores. Entonces, en ninguna de las anteriores es llamativo porque pues es el que está tal vez como más alto en términos de respuesta, pero vamos a ver. Entonces, hombres y mujeres, hombres el gris, mujeres el rosado.
Entonces, 44.7% refiere ninguna de las anteriores, mientras que el 36.0% de las mujeres refiere ninguna de las anteriores. Pero si nos vamos a preocupación o nerviosismo, vemos que la mayoría de mujeres son las que refieren tener preocupación o nerviosismo. Estos son los dos datos más altos que tenemos, pero preocupación y nerviosismo sin duda alguna es el que más se ha presentado con mayor frecuencia dentro de la población. Sin embargo, veamos un poquito cómo también la tristeza, la soledad son datos importantes que no podemos descuidar, el cansancio, las dificultades para dormir, ¿vale? Entonces, estamos viendo que sí hay una sintomatología, es decir, sí tenemos población suficiente que ha sentido algún tipo de sintomatología actualmente, y de eso pues estamos viendo, eso es más o menos, el DANE nos explica que es como un 36%, casi 40% de personas que sin duda han sentido algún tipo de preocupación o nerviosismo o de sintomatología en el último año, ¿no? Hasta el año pasado, 2020. Acá vemos también que ya según el concepto de ocupados o desocupados, vemos que las personas desocupadas, es decir, acá el 30.8% son los que más refieren sentimientos de soledad, mayor preocupación, nerviosismo o sintomatología en general. Los desocupados, que dentro de la encuesta pues resultó ser el 30.8%. Sin embargo, los ocupados están igual en un 23.8%. Y los inactivos, que ya no están dentro de del entorno, digamos, activo laboral, un 21.1%. Entonces, vemos cómo la actividad laboral de alguna manera se volvió un factor protector para las personas durante esta época de pandemia para preservar sintomatología, es decir, para no exacerbar o no llegar a presentar sintomatología. Sin embargo, pues sí, sin duda alguna los desocupados que no, la tasa pues de desempleo como la vimos incrementarse, pues nos indica que en efecto hay una preocupación, está también todas las implicaciones económicas, de estabilidad familiar y económica también personal, cómo impacta en estas cifras y el estrés incrementa. Recuerden que los factores también extralaborales pues pesan muchísimo y si no tengo una buena relación laboral en el momento o no tengo ningún tipo de relación laboral en el momento, esos factores extralaborales de mi vida, pues también van a verse incrementados porque voy a tener o no voy a tener cómo responder con total a cabalidad pues con cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces los desocupados lamentablemente es la cifra que más reporta sentimientos de soledad, estrés, preocupación o depresión. Tenemos por otro lado la prevalencia de síntomas en personas con sobrecarga laboral y doméstica simultánea. Es decir, hay un porcentaje de la población que refiere que hay sobrecarga tanto laboral como doméstica del hogar, de tareas del hogar, en simultáneo. De ese porcentaje, el 41.4% de las mujeres que sienten esa sobrecarga, ¿vale? Sienten además preocupación y de los hombres corresponde al 35.4%. En este caso, se incrementa aún más la preocupación o la sobrecarga en las mujeres. El 32.2% de las mujeres que se sienten simultáneamente recargadas también experimentan cansancio, versus los hombres con un 28.3%, lo cual va siendo coherente el uno con el otro. Mientras que en el total de la población de la prevalencia de dolores estomacales o de cabeza es del 16%, en la población con sobrecarga simultánea esta se incrementó al 27%. O sea, que en esta población tenemos más sintomatología física que en la población que no está presentando o que no refiere sobrecarga simultánea. Esto lo que nos está diciendo es que sin duda alguna la carga incrementó tanto laboral como de las tareas del hogar y esas personas que se sienten simultáneamente recargadas pues están experimentando mayor sintomatología y son las personas que están reportando en esta encuesta el mayor número de afectación, encabezado por las mujeres, con una diferencia pues significativa realmente, porque es más del 10%. ¿Listo? Bueno,
Vemos también en cuanto a los suicidios, a la tasa de suicidios, de acuerdo a la edad y según el sexo, que también hubo un incremento respecto a abril o al año desde el 2008. Entonces, lo que nos reporta más o menos en términos generales es un incremento del 10% de la tasa de suicidio, y en los hombres pues se incrementan los casos respecto a las mujeres, suele ser más prevalente en los hombres que en las mujeres. ¿Listo? Entonces, lo que nos está dando esta información, claridad, y lo que nos ayuda a entender un poco es que la salud mental, en efecto, ha sido un tema que se ha venido trabajando desde el año pasado con preocupación, porque sí se ha visto incrementado y el trabajo se ha visto directamente relacionado con la estabilidad de la salud mental, ¿vale? Entonces, el tener o no tener trabajo, el tener trabajo pero sentir sobrecarga, el tener trabajo, sentir sobrecarga, pero además de sentir sobrecarga, sentir la sobrecarga del hogar y la sintomatología que lo acompaña. Entonces, como empleadores o personas de prevención del sistema de seguridad y salud, tenemos que hacernos la pregunta de qué estamos haciendo nosotros por mejorar las condiciones psicosociales de los colaboradores realmente. Estamos apuntando a las necesidades, estamos preguntando, estamos indagando qué es lo que ha cambiado y en qué estamos en este momento en relación a lo que puede estar faltando en términos de salud mental. Entonces, bueno, con ese contexto que también hacía parte de nuestra reflexión, porque sin duda alguna el contexto afecta al entorno laboral. Vamos a hablar ahora sí de lo que es un trastorno y todas las características que conlleva el trastorno mental. Entonces, tenemos la siguiente definición. Alteración sostenida de tipo emocional, cognitiva y o de comportamiento. Entonces, ya vemos que hay alteración sostenida, es decir, se mantiene, ¿vale? No es un pico porque en un episodio, en un momento, pues no necesariamente desarrollamos un trastorno mental. ¿En qué quedan afectados procesos psicológicos básicos como la emoción, la motivación, la cognición, conciencia, conducta, percepción, etc.? ¿Qué pasa? Hay momentos en los que vamos a experimentar, por ejemplo, un pico de estrés muy elevado, podemos pasar en ciertos momentos por sentirnos con depresión o sentir una tristeza profunda que no necesariamente califica como una depresión diagnosticada. Entonces, muchas veces sentimos que nosotros tenemos esa connotación como que si yo digo, me estoy sintiendo así, me van a diagnosticar, me van a mandar pastillas, yo mejor no digo nada, me quedo callado. Pero resulta que cuando vamos y decimos y enfrentamos, nos damos cuenta que pues fue un episodio, fue una situación que se presentó, que pudo ser contenida y no necesariamente pues implica como tal el diagnóstico de una psicopatología. Eso por un lado. Por otro lado, si sí lo es, si se desarrolla entonces ya un trastorno y debemos atenderlo, pues logramos saber y conocer que hay otras maneras que son bastante viables donde podemos entrar o bien a tratar el trastorno hasta mitigarlo, o podemos aprender a convivir con la sintomatología, a mantener un estado de bienestar, un estado basal que nos ayude a ser funcionales. Pero lo que sí es importante es darnos la oportunidad de consultar cuando sentimos que no estamos siendo tan funcionales, que estamos teniendo dificultades en el relacionamiento con los demás, con el trabajo o para cumplir pues nuestras actividades diarias. Fíjense que después de que ocurre el evento o el trastorno, nos dice la definición que quedan afectados procesos como la emoción. Entonces, normalmente es lo primero que vemos afectado, ¿vale? La motivación puede incrementarse más de lo normal o desaparecer, perder, sentir que no tenemos motivación. La cognición se afecta a todos nuestros procesos de pensamiento, nuestra atención, la memoria, la capacidad para tomar decisiones, para abstraer información, para categorizar información. La conciencia, la conducta como tal, porque al afectarse estos elementos, se van a afectar también los comportamientos observables, ¿vale?
Si mi pensamiento se ve afectado, si mi motivación se ve afectada o mi emoción, obviamente mi comportamiento se va a mostrar también alineado a esa alteración. Entonces voy a posiblemente a actuar errático, algunos días de alguna manera, otros días de otra manera, a sentirme un poco vacío, a sentir que de pronto ya pues a bajar mi actividad física porque siento que no tengo la energía para hacer alguna actividad física. Entonces mi comportamiento, lo que los demás ven, también se va a ver afectado. Todos estos síntomas de los que estamos hablando van a resultar en una dificultad de la persona para adaptarse al entorno, incluyendo lógicamente el entorno laboral, y sobre todo para funcionar por sí mismo de manera adecuada, es decir, para sobrevivir básicamente. Muchas personas que están atravesando por una situación de trastorno mental han descubierto que necesitan del apoyo de alguien más para hacer ciertas actividades que antes solían ser básicas y más sencillas de hacer. Por ejemplo, incluso levantarse, desayunar, bañarse, salir, ¿listo? Para los niños, para los adolescentes que comienzan a manifestar ciertos signos y síntomas, incluso hacer todos esos pasos y llegar y subirse a la ruta del colegio. Es muy difícil, realmente es muy, muy difícil hacerlo. Entonces necesitan el apoyo de los que los rodean para lograr esas pequeñas actividades que son básicas para el funcionamiento diario en nuestra cultura, en nuestra sociedad. ¿Sí? Bien. Entonces, eso por ese lado. Sin duda alguna, lo que esto genera es un desequilibrio psicológico, ¿listo? Este desequilibrio psicológico lo que va a hacer es que veamos esas alteraciones ya puestas pues en marcha en la sociedad, en la interacción con otros seres humanos que pueden estar pasando o no por la misma situación, y entonces se genera también una dificultad para mantener esas relaciones sociales o para desarrollar habilidades sociales, aprender nuevas habilidades sociales, o las que teníamos, pues mantenerlas y ponerlas en funcionamiento. ¿Listo? Regálenme un segundito. Listo. Bien. Vamos entonces a pasar ahora a entender el concepto de trastorno a la luz del concepto de salud mental. Entonces, salud mental, por el contrario, es una condición de bienestar psicológico en la cual un individuo puede realizarse, manejar el estrés normal, trabajar productivamente y aportar a la sociedad en la cual vive. Entonces, miremos la diferencia. Acá la persona no va o va a tener afectaciones en emociones, motivación para hacer las cosas, en cognición, es decir, tomar decisiones, memorizar, atender, en conducta, en lenguaje, etcétera, ¿cierto? Que va a hacer que la persona no se adapte al entorno cultural. Entonces, la salud mental, por el contrario, es la condición que me permite que eso funcione adecuadamente y que en efecto yo me pueda mantener funcionalmente en el ambiente laboral, en el ambiente social, incluyendo obviamente el ambiente laboral. ¿Listo? ¿Qué promueve entonces la salud mental? Promueve mantener relaciones personales, de pareja, familiares, de amigos, promueve participar en situaciones sociales, desempeñarse de manera adecuada en el trabajo, entre otros elementos y conceptos, pero pues principalmente permite o promueve estos tres factores. La psicopatología del trabajo es el estudio de las patologías generadas por la relación que hay entre el hombre y su ámbito de trabajo. Entonces, algunos ejemplos, porque podemos encontrar más. Estímulos que causan ansiedad va a ser una condición del trabajo que me pueda generar psicopatología. Estímulos que causan ansiedad o estrés, por ejemplo, un ruido constante en el entorno, un ruido de muy altos decibeles en el entorno que sea constante. Eso me puede generar condiciones de ansiedad o de estrés que me van a afectar todo lo demás. No solamente es la relación laboral, que es lo que siempre relacionamos con psicosocial, es que tenemos que ver todo el entorno. Poca iluminación puede generar también algunas sintomatologías de estrés, están relacionadas, la poca iluminación. Poca ventilación,
el tiempo de las jornadas de trabajo, ¿sí? Entonces, todo eso puede generar esos estímulos, pueden considerarse estímulos de ansiedad. Ambiente laboral conflictivo, relaciones interpersonales problemáticas, sobrecarga de trabajo, subutilización también. Cuando no solo tengo sobrecarga, sino que estoy también siendo subutilizado, pasa muchísimo. Eso también puede generar un malestar grande. De ahí que es supremamente importante que el ajuste que se haga del perfil con el puesto de trabajo sea exacto. Porque pasa también que hay personas que tienen toda la buena intención de llegar a una posición en la organización que está sobrecalificada, pero dicen, no importa, yo necesito el trabajo y me lo mido a la experiencia y a trabajar en esta organización. Y luego, claro, al principio pues no es tan grave, pero luego vamos a ir viendo cómo esta persona comienza a desajustarse al perfil del puesto, ya no tiene la motivación inicial con la que llegó a laborar, se compara inevitablemente con otros compañeros de su mismo perfil y comienza a darse cuenta que esa subutilización o ese desajuste pues también le está afectando en términos de motivación, autorrealización, crecimiento y desarrollo. Entonces, tenemos un problema, por así decirlo, que lo que hacemos es dilatarlo a un próximo tiempo y cuando llega el momento, pues vemos que en efecto era cuestión de tiempo. Es decir, esa persona que en teoría estaba dispuesta a asumir esa posición con esas condiciones, finalmente se dio cuenta que era una posición para la cual pues no estaba preparado, es decir, estaba más bien muy preparado. Por eso es importante también aquellas personas que se presentan a vacantes, tengamos presente eso. Es decir, no es que la empresa que les dice que no porque están sobrecalificados, no es capricho, es que realmente puede impactar su salud mental. Entonces es una manera también de salvaguardar la salud de la persona, de tener ética con la persona que se va a contratar y que se va a traer, ¿vale? Las experiencias, los estudios, todo eso hace que haya unas expectativas y esas expectativas a largo plazo pues terminan siendo siempre equiparables unas con otras de esas personas que están en ese nivel. Cuando llegamos a un nivel más bajo, pues hay una sorpresa. ¿Listo? Entonces, por eso no solo es la sobrecarga lo que yo me tengo que centrar, sino en todos esos factores. Es decir, que la persona tenga el ajuste adecuado del perfil, las funciones adecuadas para que sea lo suficientemente como un reto, porque no todo lo tiene que saber tampoco, pero que tenga los recursos para enfrentar ese reto. Eso es el punto exacto, igual con la cantidad de trabajo. Lo suficiente que sea retador, que sea interesante, que mantenga a la persona ocupada y productiva, pero que tenga los recursos en tiempo, en disponibilidad y en responsabilidad para enfrentar esa carga. Eso es lo que es importante allí. Por otro lado, las responsabilidades poco alineadas al perfil, esto es el mismo punto que estábamos hablando, me adelanté antes, perdón. Entonces es eso, es decir, tenemos que buscar que las condiciones del ambiente laboral tengan en efecto esa concordancia, esa coherencia con la persona que está allí sentada. Igualmente, si tiene un trastorno con el que ya venía, ¿vale? No podemos entrar en pues, caer en la discriminación. Así que lo importante es que al entrar a la organización entre con todas las condiciones adecuadas para sus características también. Entonces, hay que tomarnos el trabajo de conocer a la persona que va a ingresar y ajustar pues también lo que se requiera, o la persona que se vuelve después de un largo periodo de incapacidad, porque trae también unos cambios que van a afectar ese nuevo ajuste y esa nueva adaptación. Entonces, en cualquier escenario siempre tenemos que estar pendientes de cómo la persona se está adaptando otra vez o por vez primera a ese cargo. Cuando hablamos de trastornos, hay varias categorías muy generales, principalmente estas, trastornos de ansiedad, donde están las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de pánico, la ansiedad generalizada. Esos trastornos normalmente suelen ser unos de los más comunes, los que más se presentan en el entorno laboral.
Depresión, trastorno bipolar, otros trastornos del estado de ánimo, más que todo son trastornos del estado de ánimo, trastornos de la alimentación, trastornos de la personalidad, trastornos de estrés postraumático, que también entran dentro de los trastornos derivados de estrés y de ansiedad, y trastornos psicóticos como la esquizofrenia. De esos, hay unos que no hay manera que sean laborales, siempre van a ser comunes, porque no dan las condiciones del trabajo para desarrollarlas en sintomatología y en calificación de origen. Es decir, un ejemplo, no porque yo esté expuesta, no sé, por ejemplo, al frío todos los días, voy a desarrollar, no sé, de pronto digo una barbaridad, pero es como para que entendamos. Voy a desarrollar, no sé, manguito rotador, ¿sí? Es decir, no, en psicología pasa igual. No necesariamente por las condiciones del puesto de trabajo, todos los trastornos mentales van a aparecer. Hay unos que tienen otras condiciones, otras características completamente diferentes que pueden hacer que aparezcan en la vida, pero no por condiciones del trabajo. Pueden incluso aparecer mientras estamos laborando, es decir, pueden aparecer durante la vida laboral, pueden aparecer en esas edades, pero no por causa o consecuencia de la actividad laboral. Entre ellos vemos trastornos del neurodesarrollo. No hay manera que podamos decir que una persona tiene un trastorno, por ejemplo, del aprendizaje derivado de la actividad laboral cuando tiene que ver con el neurodesarrollo de la persona. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, que sin duda alguna puede ser que el trabajo se vuelva un detonante, ¿vale? Pero no significa que haya sido el trabajo el causante de la patología, porque en la esquizofrenia y en los trastornos psicóticos suele requerirse un detonante para que comience la aparición de síntomas, pero eso suele suceder con mayor frecuencia en la adolescencia. Entonces, puede pasar también en la adultez temprana, entre los 20 y los 25 años, podría pasar, incluso hay casos también de ya adultos más avanzados en edad, pero sin duda alguna, pues lo que más se presenta es en edades adolescentes o pues más tempranas. Entonces, sí, pues el trabajo puede ser un detonante, pero no es la causa real del trastorno. Hay otros componentes genéticos, hay otros componentes allí. Trastorno disociativo, responde también a trastornos de la personalidad, disforia de género, trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta, trastornos parafílicos, trastornos derivados del consumo de sustancias y otras adicciones, pese a que el trabajo puede ser un catalizador para consumir sustancias, no es el trastorno derivado del consumo una enfermedad laboral necesariamente. Todo esto cabe resaltar que siempre va alineado a una investigación, un análisis de cada caso, de las condiciones, para saber si hay o no motivos para pensar que hay una enfermedad de origen laboral. Pero en términos generales, estos son patologías que no corresponden a un origen laboral. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ver cuáles son los factores de riesgo y luego vemos cuáles son esas patologías que sí están ahorita reconocidas como laborales, para ir terminando. Entonces, factores de riesgo de la enfermedad mental, antecedentes que haya en los parientes, situaciones estresantes que puedan generar, lo que les digo, pueden ser detonantes de, entonces pueden generarme la sintomatología suficiente para despertar el trastorno. Enfermedades permanentes o crónicas, por eso tengamos presentes siempre que todos nuestros colaboradores están expuestos a enfermedad mental, todos, sin importar las condiciones que haya, porque acuérdense que hay condiciones individuales también, y condiciones ambientales, intralaborales, extralaborales. Entonces no podemos olvidar el individuo es individuo y puede tener una historia, y esa historia puede ser una razón, ¿vale? Por la cual se puede desarrollar una enfermedad mental. Entonces, hay que estar pues pendientes también de la sintomatología e ir haciendo promoción y prevención para cuidar esa parte. Experiencias traumáticas, consumo de sustancias psicoactivas,
antecedentes familiares de negligencia, abuso en la infancia, red de apoyo inexistente o pocas relaciones saludables. Es decir, fíjense que no se pone pocas relaciones porque no se trata de cuántos amigos tienes o de cuántas personas alrededor tienes con las que tú puedas llamar y contar y pedir favores, sino que se trata de cuál es tu facilidad para entablar una relación saludable y mantenerla. Cuando hay pocas relaciones saludables, es decir, tú tienes 10 relaciones, pero de esas 10 relaciones te llevas bien únicamente con una persona. Y a veces, porque sueles tener encuentros con esa persona, enfrentamientos con esa persona. Entonces, no eres una persona que esté en este momento entablando relaciones saludables. Por lo tanto, tu red de apoyo es inexistente o tienes muy pocas relaciones saludables. Podemos tener solo 3 amigos, 2 amigos, pero si tengo de esos 3, los 3, con los 3 me llevo bien y tengo una buena relación, entonces tengo una red de apoyo existente. Y esto se los digo porque a veces nos preocupa, por ejemplo, en los niños, que nuestros hijos tengan pocos amigos, que sean un poco como tímidos en el colegio, y creemos que de alguna manera el ideal es que los niños sean pues muy fáciles para hacer amistades y tengan 10, 15, 20 amiguitos. Todos los seres humanos tenemos un perfil de relacionamiento distinto que va de acuerdo a la personalidad. Hay algunas personas, son pocas, pero hay algunas personas que se sienten más cómodas solo con unas personas y no con tantas personas. Entonces, su relacionamiento se reduce a 1, 2, 3 amiguitos, 3 personas de confianza, y el resto pues son personas con las que me relaciono, pero no hacen parte de mi red de apoyo. Entonces, eso está bien. El tema es qué tan saludables son esas relaciones que tengo. ¿Listo? Y finalmente, una posible enfermedad anterior puede generar también ese factor de riesgo. Entonces, ahora veamos cuáles son esas enfermedades que sí podemos considerar enfermedades de origen laboral. Entonces, los trastornos de ansiedad, casi todos en su gran mayoría. Trastorno de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, trastorno mixto ansioso-depresivo, reacciones a estrés graves, trastornos de adaptación, trastornos adaptativo con humor ansioso, con humor depresivo, con humor mixto, con alteraciones de, bueno, los trastornos de ansiedad en general, el estrés postraumático también entraría como parte laboral, las fobias podría llegar a desarrollarse, pero eso es un poco más difícil de demostrar. Los trastornos del sueño debido a factores no orgánicos, porque los factores orgánicos traen ya otra disposición distinta del desarrollo del trastorno. Vuelve y juega, puede ser que haya aparecido en la edad adulta, en la vida laboral activa de la persona, pero no necesariamente viene de allí. Puede haber un trastorno orgánico de base que esté generando ese trastorno de sueño. Ahora, si se generó por los turnos que yo debo hacer o por alguna sustancia a la que yo estoy expuesta, por neurotoxicidad en mi entorno laboral y demás, o por estrés mismo, por preocupación excesiva, pues puede ser que esté relacionado sin duda pues con el origen laboral, con el trabajo. Síndrome de agotamiento profesional o síndrome de burnout, y esos son los que están allí. Les recuerdo, si quieren ver más ampliado cada uno de ellos, pueden ir y buscar en Posipedia, que ahí van a encontrar esa presentación también y les va a servir bastante. Bien, condiciones de la interacción. Entonces, esto interactúa en 3 aspectos. El primero, sobre el desempleo, o sea, el hecho de tener o no tener trabajo versus salud mental. Allí, ¿se acuerdan el índice de desocupados, cómo se veían más afectados por la sintomatología en salud mental por no tener empleo? Entonces, esa relación. La otra relación es la enfermedad mental sobre el desempeño laboral cuando tenemos trabajo. La otra relación son los efectos que se dan ya a nivel de relacionamiento. El estatus, las relaciones del hogar, las relaciones con los pares, la autoestima, ya cómo me entiendo, cómo me desarrollo yo como persona en mi entorno. Entonces entran esas variables individuales y de relacionamiento del individuo. Y eso conlleva a otros efectos que son directos del trastorno mental en el trabajador.
Esto tenemos que tenerlo en cuenta para que veamos también un poco lo que viven las personas con diagnóstico cuando llegan a un entorno laboral, ¿vale? Personas que ya venían, por ejemplo, con un trastorno diagnosticado de bipolaridad, sobre todo el tipo 1, que es el más agresivo, que es el de los picos de manía y depresión. Vale, listo. Entonces, primero, vamos a tener una dificultad para mantener relaciones interpersonales. Eso es claro. Vamos a tener dificultad para aprender nueva información. Va a ser difícil que pongamos atención y va a ser difícil que recuperemos la información que aprendimos. Si no atendimos, pues no estuvimos presentes en ese momento. Y si yo no estoy presente en el momento, pues ¿cómo voy a grabar algo en mi memoria si no estuve ahí? Sí, estuve, mi cuerpo estuvo, pero mi mente no. Entonces, no aprendí. Si tengo problemas de atención, si tengo una persona, por ejemplo, con TDAH, con trastorno de hiperactividad de atención, o una persona que por sus trastornos afectivos suele tener afectada la parte cognitiva, en términos primeros siempre se afecta la atención, pues voy a tener dificultades en aprender nueva información. Y para un trabajo, lógicamente necesitamos que el aprendizaje pues sea una de las capacidades mejor cuidadas del trabajador. Entonces hay que estimular, hay que ir al ritmo de la persona, hay que repetir, hay que compensar este tipo de déficits que se puedan presentar. Dificultad para desempeñarse en el trabajo, por eso que les digo, porque generan alteraciones cognitivas. Dificultad para desarrollar valores y creencias nuevas, es decir, ajustadas a la cultura organizacional, entender qué significa para mi organización el respeto, la honestidad, y cómo mi organización espera que yo me comporte en torno a esos valores para poder hacerlo y encajar en esta cultura. Comprender esa parte es importante para la cultura organizacional, y cuando tenemos estos trastornos mentales, sobre todo si no están bien regulados, va a ser difícil que desarrollemos esas conductas alineadas a esos valores y creencias. ¿Vale? No en todos los casos y no si están regulados, es decir, si hay bienestar dentro del concepto de trastorno, dentro de la patología, si la persona está en tratamiento, si la persona ha aprendido a funcionar bastante adaptativamente bien, se encuentra respondiendo bien a sus actividades diarias, pues no va a haber grandes dificultades en este aspecto, pero sí puede suceder en momentos de picos de la sintomatología, en exacerbaciones. O puede suceder también cuando la persona todavía no está diagnosticada, no sabe y está empezando a presentar ya la sintomatología. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta que eso puede pasar y que estemos alerta, porque también nos puede indicar que de pronto la persona está pasando por una situación difícil en términos de salud mental. Efectos de la medicación nos puede generar disrupciones en la actividad, en la disposición del colaborador. Estigma social, sin duda alguna, mucha gente prefiere no decir que está diagnosticada con algún trastorno mental, porque eso lleva a la discriminación. Entonces, nuestro rol también es, y eso aplica muy bien también ahora que hablamos de inclusión también en las situaciones de discapacidad y demás, hablemos un poco de la inclusión y de la no discriminación de las personas con trastornos mentales. Normalicemos hablar de trastornos mentales y permitamos a la gente que, así como dice, me duele muchísimo la cabeza hoy no he podido concentrarme del dolor de cabeza, que la gente también pueda decir, me siento muy ansioso hoy no he podido concentrarme por la preocupación y la ansiedad excesiva que siento. Está bien, es parte de, así como llega el dolor de cabeza, así como llega el dolor de estómago, puede llegar en una persona que sufre de ansiedad un ataque de ansiedad. Entonces, permitámosle a la persona encontrar ese apoyo en el entorno laboral sin ser discriminado ni el estigma social. Y en nuestras campañas, pues podemos hacer una muy buena labor en cuanto a eso. Entonces, para eso el entorno laboral debe procurar el diagnóstico precoz, estar observando, estar atentos, hablar con la gente, evaluar, estar pendientes de lo que pueda pasar. La vigilancia de las enfermedades de origen laboral, pero también de los síntomas. No tenemos que hacer vigilancia
todos los colaboradores, porque la vigilancia ya se deja para aquellos casos que están confirmados, sobre todo los que son de origen laboral, que esa es nuestra prioridad más grande. Cuando sabemos que alguien está en una situación de salud, pasando por un diagnóstico y demás, pues entramos a vigilar, pero sí tenemos que estar atentos de los signos que da la población. Y si ya sabemos que hay un área en la cual hay una persona que desarrolló algún tipo de trastorno o de diagnóstico derivado del estrés del área, pues allí tendremos que entrar a hacer mayor énfasis y vigilar qué puede estar pasando con los otros colaboradores que también estaban expuestos a esas condiciones de la persona, entendiendo que hay pues una relación también de condiciones individuales. La promoción de la salud a partir de actividades de sensibilización y capacitación no puede faltar, pero acuérdense, hay que ir un poquito más allá, haciendo cambios, tomando decisiones que hagan la diferencia para el bienestar. La prevención al garantizar condiciones psicosociales adecuadas, la intervención de los factores de riesgo que sean identificados en la evaluación, la adaptación y optimización laboral de los colaboradores que ya han llegado post incapacidad o que han sido reubicados por condiciones también de salud, o esos colaboradores que se ausentaron un tiempo y vuelven y retoman y traen de pronto alguna condición de salud nueva que no conocíamos. Ese tipo de personas, personas que han adquirido nuevos certificados de discapacidad, todo lo que va cambiando. Tenemos que entrar y tomarlo y considerarlo y comprender que las personas pues deben tener un programa también de optimización laboral donde se sientan productivas, se saque lo mejor de ellos y este tipo de situaciones pues no conlleve a que sean de alguna manera, voy a ponerlo pues en palabras no tan bonitas, pero para entenderlo, que no sean arrimados o dejados a un lado allá en el rincón más lejano de la organización, porque por el contrario, pues son personas que todavía tienen mucho para dar, que pueden ser de un manejo diferente, pero pues para eso todos tenemos que aprender a manejarlos, es decir, no porque yo sea sordomudo, pues me tengo que aislar de esta sociedad en la que todo se oye, todo suena y todos hablamos tanto. Hay nuevas maneras, sabemos que las organizaciones tienen maneras en las que nuevas normas y maneras en las que estas personas se pueden integrar supremamente bien y funcionales y hacer parte de una organización en la que tal vez antes pues no hubieran podido serlo. Asimismo, como abrimos las puertas cada vez más a la diferencia, pues tenemos que entender que los trastornos mentales pues también hacen parte de esa diferencia y es parte un poquito como de la chispa de nuestra sociedad, ¿no? Que no todos somos iguales y algunos tenemos que entender eso, que hay personas que pasan por estas situaciones y son exactamente igual de funcionales. Entonces, se trata de eso, de ver cómo ajustamos para que no hayan condiciones que desarrollen nuevas condiciones laborales desfavorables o nuevas patologías en salud mental y que aquellos que ya tienen su historia, que los recibimos, pues puedan encontrar en la organización un factor protector. Encuentren un ambiente agradable que los motiva, que les da razones para despertarse cada día, que les ayuda a mantener sus síntomas estables, que tienen una muy buena red de apoyo en el trabajo, que el trabajo sea una bendición para estas personas y no una razón para que su sintomatología se agrave. Ese es el mensaje de hoy. Y bueno, vamos entonces a pasar al sondeo. Les agradezco mucho la participación en el webinar de hoy. Bueno, doctora, muchas gracias. Vamos entonces a ir finalizando nuestra acción educativa. Vamos con el sondeo, con el post-test. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es un trastorno mental? A, desequilibrio psicológico en conducta y pensamiento. B, rasgos de personalidad de una persona disfuncional. O C, estados emocionales alterados. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados.
Bueno, el 76% dijo desequilibrio psicológico en conducta y pensamiento, 4% rasgos de personalidad de una persona disfuncional y un 21% estados emocionales alterados. Entonces, Doc, cuéntanos por favor cuál es Bueno, la respuesta correcta es la A. Recuerden que el punto está en ese desequilibrio psicológico que vemos tanto en lo que pasa internamente, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, como en el comportamiento observable. Estados emocionales o rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad no son un trastorno. Hay trastornos de la personalidad, pero el rasgo en sí no implica un trastorno. Y los estados emocionales alterados pueden aparecer sin necesariamente tener un trastorno. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es la A. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Un trastorno mental sin tratamiento evita que se logre A, mantener relaciones personales y sociales, B, desempeñarse en el trabajo, C, adquirir una vida funcional o D, todas las anteriores. Nuevamente seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. Bueno, Doc, te cuento que acá el 5% dijo mantener relaciones personales y sociales, 0% desempeñarse en el trabajo, 0% adquirir una vida funcional y un 95% nos dijo todas las anteriores. Perfecto. Esa es. 3. ¿Cómo Muy nos bien. fue? Vamos a leerla primero. Sí, señora. Vamos Justo con ya la vi la tercera. respuesta ya. El entorno laboral debe promover A, condiciones psicosociales saludables, B, vigilancia sintomatología psicológica para colaboradores, C, actividades de promoción y prevención de la salud mental o D, A y C son correctas. Seleccionen la respuesta correcta nuevamente, por favor. Bueno, y vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. Bueno, el 2% dijo condiciones psicosociales saludables, 1% vigilancia sintomatología psicológica para colaboradores, 5% actividades de promoción y prevención de la salud mental y un 92% nos dijo que la A y la C son correctas. Entonces, Doc, cuéntanos por favor si ese 92% contestó correctamente. Sí, en efecto. Hay eso correctas. Recordemos que la sintomatología psicológica, la vigilancia de sintomatología no se hace en todos los colaboradores. De acuerdo también pues a nuestra priorización es que debemos hacerla y de acuerdo a los diagnósticos que tenemos. Listo, perfecto, muy bien, eso es. Muchísimas gracias a todos entonces por su participación hoy. A ti, doctora, muchas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy, como cada jueves. Nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora, 6 de la tarde, con un nuevo tema. Y bueno, acá en pantalla ustedes pueden observar la página Posipedia para que se sigan inscribiendo y sigan participando de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz noche. Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos, saber que tienen un valor financiero. Recuerda,
Los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.